general. Así que, bueno, estarían liberados. Yo les pido que se queden ahora para escucharlo a sus compañeros. Bien, bien. Alcibar, Sí, profe, usted. yo voy a compartir pantalla, profesor, y a Tim. Bien. ¿Qué tema es el de ustedes, Jatín? También fuentes. Bien, Así bien. que ahí están los parámetros de la fuente. Se está viendo bien la pantalla, ¿cierto? Sí, se está viendo Bien, bien. nosotros vamos a hablar sobre parámetros de una fuente de alimentación. Y bueno, los integrantes son Alcibar Ramón, Juliana Lucas y el que les habla, Tim Silvio. Perfecto. Primero, para empezar, vamos a utilizar bueno, el circuito que ya pudimos ver hace un momento. Sí, está perfecto. Pero, Sí, bien, primeramente, una pequeña introducción teórica. Las fuentes son cuadripolos que suministran potencia eléctrica de continua a sistemas electrónicos. Básicamente, como ya vimos en años anteriores, existen dos fuentes de corriente, dos fuentes que son la de corriente y la de tensión, y las características de salida sobre la carga determinan el rendimiento y calidad de esa fuente. Ahora bien, los instrumentos que vamos a utilizar son un osciloscopio, que se utiliza para visualizar niveles de componente alterna y para ver si las señales, estas señales debidas a la fuente o a señales espurias o interferencia de otros elementos. Un voltímetro diferencial que se utiliza para visualizar diferentes tensiones durante los tiempos, la diferencia de tensión durante los tiempos de recobro. Un voltímetro de alterna True RMS que se utiliza para medir el ripple. Un autotransformador que utilizamos para provocar variaciones de entrada de línea. Y la carga que se observa aquí tiene que tener un valor exacto y con suficiente capacidad de disipación para, bueno, no presentar errores por temperatura, por calentamiento de NC. Y además tiene que ser resistiva pura o de muy bajo valor inductivo para evitar que la constante de tiempo sea mayor que el tiempo de recobro propio de la fuente. Ahora, en cuanto a unas cuantas precauciones, no tenemos que utilizar reguladores de línea, ya que estos pueden deformar o distorsionar la señal de entrada de la fuente y además elevan la impedancia de la entrada de alterna de la fuente, modificando el comportamiento de la misma. Luego, todos los elementos de medición deben estar conectados por pares de cables separados y trenzados entre sí para evitar señales indeseadas o influencia de otros elementos. También tenemos que conectar los instrumentos lo más cerca posible a los terminales de la fuente y con cables pares cortos y trenzados. Y previamente a los ensayos tenemos que realizar una comprobación sobre los niveles de captación de señales espurias por parte del sistema que armamos nosotros para la medición, que sería este de aquí. Y si aparecen señales indeseadas, tenemos que reconfigurar o reorientar las conexiones a fin de disminuir estas señales. Y luego, durante los ensayos de función de tensión constante, tenemos que el control de corriente tiene que estar en su valor máximo, porque en la máxima corriente tenemos la mayor cantidad de ripple. Ahora bien, pasando a la parte de rendimiento, en el cuadro que tenemos aquí podemos observar la potencia generada por la fuente, la potencia de la resistencia de carga y la potencia generada por la resistencia interna de la fuente. Básicamente el rendimiento es dado por la potencia de la carga dividida entre la potencia de la fuente, que una vez que lo reemplazamos es simplemente reemplazar aquí, digamos, y nos quedaría que el rendimiento es la resistencia de carga sobre la suma de la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga. Y aquí nos queda otra relación muy importante, que es que la resistencia la resistencia de carga tiene que ser mucho mayor que la resistencia de la fuente para que el rendimiento o para que la fuente sea lo más cercano a una fuente ideal. Por ejemplo, aquí podemos observar que si la resistencia es 10 veces la resistencia interna de la fuente, tendríamos un rendimiento de 0,90 o 0,91 aproximadamente. Mientras que si es 100 veces mayor, tenemos un rendimiento cercano a 1. Ahora bien, pasando a los parámetros característicos que vamos a abordar, tenemos el ripple o rizado, en el cual abarcaremos la tensión de rizado y el factor de rizado, cómo lo medimos, la regulación de carga, regulación de línea, ruido, medición de tiempo de recobro de los transitorios, medición de estabilidad, medición de coeficiente de temperatura, y ahí también hablaremos de los reguladores de voltaje conmutado. Ahora, pasando a la parte de ripple, básicamente esta sería la señal que obtenemos a la salida de la etapa de filtrado, y el ripple no es más que las variaciones producidas por la carga y descarga del capacitor. Básicamente estas variaciones son normales, y bueno, aquí también se le denomina valles a esta carga y descarga del capacitor. Si bien podemos disminuir básicamente la tensión del ripple,
llega a cierto punto en el que ya es poco práctico porque gastaríamos bastante dinero y tiempo intentando hacerlo y puede ser que la diferencia de milivoltios sea prácticamente mínima. Pasando a la tensión de rizado, básicamente está determinada por la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la forma de onda de salida de la fuente. Esta tensión se especifica indicando la carga de la fuente con la que se llevó a cabo la medición y por lo general se especifica para la carga máxima que puede manejar la fuente. El factor de rizado es una relación porcentual que se da entre la tensión de rizado y el valor máximo de la fuente de tensión de continuo. Esta también se encuentra especificada para la máxima carga que puede manejar la fuente. Ahora pasando al ensayo, primero tenemos que verificar que no haya tensiones de modo común que afecten la lectura. Luego tenemos que colocar la carga nominal para máxima salida, ya que aquí el ripple es máximo, y tenemos que leer el valor pico de ripple con el osciloscopio y el eficaz con el voltímetro True RMS, ya que el ripple tiene una forma de diente de sierra, como hablaron los compañeros anteriormente. Y a partir del valor leído en el instrumento de lectura de True RMS, podemos calcular el valor pico a pico de la señal y compararlo con el leído en el osciloscopio. Ahora bien, los voltímetros normales están calibrados para leer valor eficaz, pero solo funcionan con senoidales puras. En este caso no estaríamos en presencia de esta, por eso no se los utiliza. Ahora va a hablar mi compañero Alcibar, de regulación de carga. Bueno, buenas tardes, profesor. A continuación voy a hablar sobre lo que es la regulación de carga. Bueno, la regulación de carga es una medida de la capacidad de la fuente de tensión de continuo de mantener constante su tensión en los bornes cuando la carga varía conectada a ella. Se define utilizando la siguiente expresión, donde, bueno, cada término se lo podrá especificar a continuación. Donde B sub 0 máxima es la tensión de salida máxima de la carga y B sub 0 mínima es la tensión de salida sin carga. Bueno, y los pasos para realizar este ensayo son colocar el valor nominal de tensión de entrada en el autotransformador. El segundo paso sería retirar la resistencia de carga para el ensayo del circuito abierto. Encender la fuente como tercer paso. El cuarto paso sería tomar el valor de BL, el valor del autotransformador, el valor de la corriente I sub 0 y el valor de la tensión de salida B sub 0 en un voltímetro digital. Como quinto paso tenemos conectar la carga nominal, cerrar la llave 1, de modo que la carga colocada a la salida sea nominal. Como sexto paso tenemos leer el valor de B sub 0 en esta condición con el voltímetro digital y el de la corriente de salida. Como séptimo paso tenemos producir variaciones de resistencia de carga desde el circuito abierto a máxima carga y leer los valores de corriente y de tensión de salida. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la regulación de línea. La regulación de línea es una medida de la capacidad de la fuente de tensión de continua de mantener constante su tensión en bornes cuando varía el valor máximo de tensión de alterna aplicado a la entrada del rectificador. Y se define utilizando la siguiente expresión, donde B sub 0, BI máxima, es el voltaje de salida cuando la tensión del alterna pico a la entrada es máximo, y B sub 0, BI mínimo, es el voltaje de salida cuando el voltaje de alterna pico a la entrada es mínimo. Para llevar a cabo este ensayo se sigue con estos pasos aquí. Con el primer paso sería colocar el valor nominal de tensión de entrada BL en el autotransformador, cerrar la llave 1 de modo que la carga colocada a la salida sea la nominal. Como tercer paso tenemos la encender la fuente. Como cuarto paso tenemos tomar el valor de la tensión de salida B sub 0 en el voltímetro digital y el valor de corriente I sub 0. Como quinto paso tenemos variar la tensión de salida del autotransformador un valor BL por arriba y por debajo de la tensión de línea nominal dentro del rango especificado. Como sexto paso tenemos leer los valores de entrada BL y la salida B sub 0 del voltímetro digital y el de BL. Como séptimo paso tenemos realizar los pasos de 4 a 6 para distintos valores de corriente de salida, variando la carga. A continuación voy a hablar sobre qué sería el ruido, que ya hablaron mis compañeros en la anterior presentación. Y bueno, el ruido propio generado por las fuentes conmutadas se propaga por la red en forma descontrolada, afectando en muchos casos la operatividad de equipos electrónicos que comparten el uso de la misma red eléctrica domiciliaria. Bueno, anteriormente mis compañeros ya estuvieron explicando qué es lo que
cómo funciona el cuadro de abajo, el esquema de abajo. Y bueno, en los pasos para realizar el ensayo correspondiente al ruido, debemos seguir en estos pasos. Como primer paso tenemos que debido a que las señales de ruido pueden constituirse de pulsos de alta amplitud y corta duración, lo cual implica que las señales de alta frecuencia deben usar un osciloscopio de gran ancho de banda, mayor a 20 MHz, y usamos el siguiente circuito para la medición del ruido. Como segundo paso, tenemos que las líneas de transmisión se consiguen usando dos cables coaxiales separados para cada una de las entradas al osciloscopio. Como estas líneas tienen una impedancia característica determinada, se deben adaptar en cada extremo las impedancias de salida de la fuente y la de entrada al osciloscopio los valores característicos del coaxial. Esto se logra colocando en el extremo de salida de la fuente una resistencia de 50 ohms en serie con el terminal interno del coaxial. El blindaje de este extremo no se conecta a ningún punto. Como tercer paso se usan dos cables coaxiales conectados a cada una de las salidas de la fuente y los extremos de los canales A y B del osciloscopio. El osciloscopio se configura como ADD para tener una señal de suma de los niveles de alterna en los terminales de la fuente. El valor pico-pico lío se multiplica por 2, ya que las resistencias de 50 ohms actúan como divisor de tensión por 2. Bueno, aquí voy a hablar un poco sobre lo que ya hablaron mis compañeros también, sobre qué es la medición del tiempo de recobro de los transitorios. Bueno, una fuente, entregando los valores de tensión y de corriente dentro de las especificaciones nominales de trabajo, al ser sometido a un cambio brusco de carga, presentará una variación momentánea en los valores de salida, por causa del valor inductivo de su impedancia de salida. Bueno, las precauciones a tener en cuenta para realizar este tipo de medición son usar las resistencias de carga absolutamente resistivas para que el efecto de recobro solamente sea producido por la inductancia equivalente de la fuente, usar un osciloscopio de banda ancha mayor a 20 MHz para determinar el pico y el tiempo de recobro. Y bueno, y de no usar un osciloscopio de memoria es necesario generar la conmutación reiteradamente para poder hacer la medición en el osciloscopio. Los contactos de relé colocarán más carga a la fuente, con lo cual habrá una conmutación de carga en la fuente a una velocidad de 50 Hz, lo cual permitirá observar los tiempos de recobro de la fuente. Bueno, a continuación mi compañero Joelina Lucas va a hablar sobre la medición de estabilidad. Bueno, buenas noches. Hablando ahora un poco de otro parámetro que es la estabilidad, decimos que la estabilidad es cómo varía el voltaje de la fuente en el tiempo. Para hacer esta prueba tenemos que conectar la fuente por 8 horas y empezar a hacer las mediciones después de los 30 minutos, que en general después de los 30 minutos ya se encuentra la estabilidad térmica de la fuente y se hace un censado de las tensiones con los dispositivos como voltímetros, registradores, alimentador de líneas, y estos dispositivos tienen que tener mayor estabilidad que la fuente para que no sufran los cambios. Otro parámetro que tiene que ver también con la temperatura son el coeficiente de temperatura, que se refiere a cómo varía la tensión o la corriente por grado centígrado de temperatura. Para hacer esta medición se la hace en los 30 minutos de que se la pone en funcionamiento la fuente y se la coloca dentro de un horno con la temperatura que especifica el fabricante, que va entre los 0 y 55 grados, y se censa los valores de la fuente mientras se aumenta o se baja la temperatura, porque al llegar a una temperatura alta, y después se la desconecta, se desconecta el horno y la temperatura se debe ir bajando de a poco, y también se va midiendo cómo varía la tensión o la corriente de la fuente que estamos probando. Ahora también hablando un poco de los reguladores de voltaje, que son los reguladores de voltaje conmutado. Es un elemento regulador, tiene un transistor que está constantemente conmutando entre el corte y la saturación.
Debido a este modo de operación, los reguladores de voltajes conmutados son bastante eficientes. Además, los reguladores de conmutación pueden generar tensiones de salida mayores que la entrada no regulada y tensiones de salida de polaridad opuesta a la entrada. Otra ventaja que tienen las fuentes de alimentación conmutada o la fuente switchy es que se puede conectar directamente a la tensión de la línea rectificada y filtrada, sin que sea necesario un transformador de potencia, dando lugar a fuentes conmutadas que se pueden conectar directamente a la línea. El corazón del regulador de voltaje conmutado son los PWM, en donde el ancho de pulso es controlado por tensión, y la salida PWM conmuta un transistor entre el corte y la saturación. Hay dos configuraciones básicas para los reguladores de conmutación, que son la step down o booking, que son la tensión de salida es menor que la entrada, y el step up o boosting, que la tensión de salida es mayor que la entrada. Un ejemplo de convertidores o de reguladores, el convertidor el LM2596, que es un regulador de tipo conmutado reductor, o sea, step down o book, con una alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. El módulo reduce al mínimo el uso de componentes externos para la simplificación del diseño de fuentes de alimentación. Permite obtener el voltaje regulado a partir de una fuente con un voltaje mayor. Por ejemplo, obtener 5, 3,3 voltios, 1,8 voltios a partir de una fuente de 12 voltios. Para asegurar un buen funcionamiento, el nivel de voltaje de entrada debe ser superior al nivel de voltaje de salida, por lo menos de 1,5 voltios, porque esto acarrea problemas de eficiencia y de rendimiento. Una de las aplicaciones de estos reguladores son reguladores de voltaje para batería de autos, fuente de alimentación, robótica móvil, drones, cargadores celular, etc. Y esto sería nuestra presentación. Perfecto, chicos, muy bien también. Gracias. Ahora comparto yo, profe. Muy bien. Profe, después de él ¿Ustedes? seguimos nosotros. Fuente de alimentación también. Bien. No, profe, después de Leva, seguimos nosotros. Lo dijimos que vamos Sí, después de Leva. tenés razón, Soria. Sí, es verdad. ¿Y ustedes qué van a presentar? Nosotros tenemos puente de Murray. Puente de Murray. Sí. Bueno. Espera, ¿es Leiva? Sí. Sí, no hemos dicho Nosotros- quién es el último. De Soria iremos nosotros entonces, si es que ellos habrán dicho primero. Bueno. Pará, ¿y esa presentación de quién es? De Leiva. Ah, ¿qué podés? Leiva, después la haríamos, ¿ah? Bueno, ¿Ah? ¿usted por qué dice? ¿Porque es video, digamos? No, porque iba a presentar ahora el puente de Murray. En realidad iba yo, después iba el compañero Soria. De Leiva vamos nosotros, profe. Claro, iba Leiva y después... Perdón. No hay drama. Entonces, presenta entonces Leiva. Sí. ¿Quién más? Usted me dice, Se ve perfecto. después va Soria y después va Enrique. Entonces, después vamos Díaz, Peche y Mariano Díaz también con medicina de resistencia de menor a un, ¿no? Y Perfecto. después de ello voy yo, profe, Almeida. Bueno. Después está mi grupo, profe, Bocos, con el puente de steering. Si quieren, pónganlo en el chat al orden para que, bueno, leamos todo y no haya confusiones. Si no terminamos hoy, ya vamos a coincidir. No sé si mañana pueden. Bueno, ya vamos a ir bien, tranquilo. Adelante, Leiva. Usted me dice si se escucha.
Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien, estamos. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre qué fuente de alimentación debo elegir. Es por eso que aquí el chico tiene esa gran duda. No sabe si elegir esta fuente o esta fuente de alimentación. No. Desde el punto de vista eléctrico, tenemos que tener en cuenta 3 variables a la hora de elegir una fuente de alimentación, que sería el voltaje máximo que nos proporciona la fuente, la corriente máxima que ésta proporciona y la potencia máxima. En la mayoría de los casos, No se está escuchando en el ahora. mercado conseguimos fuentes de Ahora sí. Sí se escucha. y la potencia máxima. En la mayoría de los casos, en el mercado conseguimos fuentes de alimentación que marque el voltaje y la corriente. Y por un poco de precio un poco más elevado, tenemos las que nos marca la potencia también. Pero caso contrario, que no tengamos la fuente de alimentación en la cual nos marca la potencia, nosotros podemos aplicar la siguiente ecuación, en donde si nosotros tenemos únicamente, conocemos el voltaje máximo y la corriente máxima que nos proporciona la fuente, tranquilamente podemos calcular la potencia máxima suministrada por la fuente. Aquí vemos la fuente de alimentación analógica. Estas se la están fabricando pocos. Son un poquito más difíciles de conseguir en el mercado. Los que poseen este analógico quiere decir que aquí posee una aguja, la cual cuando nosotros variamos los potenciómetros, este de la intensidad y este del voltaje, la aguja se desplaza hacia una unidad o hacia otra, digamos. Y lo que tienen estas que son mucho más pesadas, son de gran tamaño. ¿Por qué? Porque en el interior de estas fuentes analógicas poseen un gran transformador. Sería la perilla de un transformador variable que posee en su interior. Y por ende, al ser más grande, estas son pesadas y difíciles de transportar. Luego tenemos las digitales, las fuentes de alimentación digitales. Estas son pequeñas, son ligeras y fáciles de transportar. Esa es la ventaja de esta fuente. A su vez, aquí podemos ver en una fuente de alimentación en donde esta posee un ajuste grueso y un ajuste fino. El ajuste fino sería para los decimales y el ajuste grueso para esta parte. Si nosotros recién estamos empezando con esto de la electrónica y queremos hacer laboratorio, reparaciones, y somos estudiantes de ingeniería electrónica, lo más recomendable sería comprarse o conseguir o hacerse una fuente de alimentación de 30 voltios, 5 amperes, en la cual que posea 4 dígitos. Estos 4 dígitos nos permitirá aquí observar corrientes de los miliamperes, lo cual nos beneficia mucho porque para poder observar el consumo de un LED o corrientes mínimas lo podemos hacer. A su vez también es importante que en caso de se produzca alguna sobrecarga o cortocircuito, esta fuente no se bloquee, o sea, que siga trabajando, nos permita seguir trabajando, por ejemplo, 5 segundos más o un determinado de tiempo un poco más, para que nosotros podamos encontrar dónde se encuentra el cortocircuito ese y solucionarlo. Aquí tenemos la fuente de alimentación de corriente continua y corriente alterna. En este caso, la mayoría de las veces vamos a utilizar fuentes de corriente continua, ¿ves? Para alimentar diferentes tipos de aparatos electrónicos.
Y algunas partes vamos a utilizar fuentes de corriente alterna. En los únicos casos, en la mayoría de los casos donde se utiliza fuente de corriente alterna sería para motores eléctricos, autobombas, etc. Pero en la mayoría de los casos vamos a utilizar fuente de corriente continua. Aquí podemos ver diferentes tipos de fuentes de alimentación. Y otra cosa muy importante, que si nosotros somos alumnos de electrónica, lo más recomendable es que tengamos una fuente regulable. ¿Ve? Aquí nosotros tenemos fuentes variables y fuentes fijas. Las variables son regulables, es decir, que nos va a beneficiar mucho cuando estamos comenzando para hacer mediciones, para distintos circuitos la podemos variar. En cambio, esta ser fija suministra esta cantidad de corriente y de voltaje y no se puede modificar. Esta es mi presentación y muchas gracias. Perfecto, gracias, Leiva. Bueno, profe, ahora mi compañero Benjamín va a compartir el PowerPoint. Y Sí, él va a usted empezar es el tema. Puente de Murray. El puente de Murray, profe. Bueno, adelante. Ya comparto, profe. Bueno. ¿Sí se ve ahí, profe? Sí, sí se ve. ¿Cómo pongo para que se ponga como presentación? Está ahí abajo, fíjate, ahí mirá, hace clic ahí, al lado. Para Al el lado. 69%. A la parte donde Al lado. dice 69%. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, con mi compañero vamos a hablar del puente de Murray. El método de Murray para determinar las fallas en la línea de conducción. Este método emplea un principio similar al de Winston para la ubicación de fallas y sirve para encontrar tanto fallas a tierra como fallas de cortocircuito. Para emplear este método siempre se debe utilizar cables auxiliares, ya sea uno o más, para conectar el extremo alejado del conductor averiado. En el caso de cables formados por varios conductores, se puede utilizar como alguno de esos conductores como cable auxiliar y naturalmente no debe estar averiado. Y esto tiene una ventaja, que ya que al tener estos conductores la misma longitud y la misma sección, va a facilitar los cálculos. Este método no se puede aplicar para fallas con roturas de cable, ya que en este caso la corriente no circulará por los mismos y por lo tanto no se puede utilizar la medida de resistencias. Bueno, el puente de Murray es similar al de Winston y contiene en dos de sus ramas, en dos de sus ramas tienen resistencias calibradas y en las otras dos ramas que posee tenemos el conductor averiado y el cable auxiliar. Además de esto, el circuito deberá contener un galvanómetro y una fuente de energía. Bueno, acá podemos observar en la figura que poseemos una resistencia R2 con valor fijo y conocido, una resistencia R3 con valor variable y conocido. De ahí tenemos la resistencia Rx de valor de valor fijo y desconocido, que es lo que el puente de Murray quiere obtener, la solución de ese conector, de esa línea defectuosa. Bueno, además de esto, el puente de Murray debe obtener un galvanómetro, que es lo que va a determinar la condición a cero, y se conecta entre los terminales del lazo.
mientras que la fuente de tensión se va a conectar entre la línea averiada y la unión de la R2 y R3 que están conectadas a masa. Y este sería el caso, este circuito es el caso del puente entre línea y línea, para solucionar el puente entre línea y línea, y el otro, el caso es cuando se conecta una línea a tierra. A ver, se me pasó. Bueno, ahora sigue mi compañero. Bueno, yo ahora voy a hablar de los dos casos posibles que tenemos en casos de aplicaciones del puente Murray. El primer caso se da cuando tenemos cables de igual sección y material. Bueno, nosotros usamos las ecuaciones del puente Winston con ligeras modificaciones, donde tenemos la relación entre la resistencia del lazo y la Rx, que es la resistencia que nosotros queremos saber, conocer, y nosotros siempre buscamos trabajar con valores conocidos. En este caso, los valores conocidos para nosotros van a ser R2 y R3 y la resistencia del lazo. Entonces vamos despejando la fórmula, cosa que siempre nos quede en función de las resistencias conocidas. Como podemos ver abajo, si tenemos la misma sección, significa que tenemos la misma relatividad de resistividad, y la misma sección usamos la fórmula, y siempre lo dejamos en función de los valores conocidos, que en este caso, D vendría a ser nuestra distancia, que tenemos rota, digamos, en la línea, y L es la longitud total del cable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, cuando se presenta la otra situación, donde tenemos cables de distinta sección, o en el caso de que ya tengamos distintos materiales, nosotros tenemos que realizar dos medidas. La primera medida la utilizamos reemplazando la R de lazo, lo ponemos en función de la resistividad y de la sección, que son la resistividad sana y la sección sana. Y en el caso de la que está defectuosa o deficiente, es la Rx. Reemplazamos lo que teníamos de la fórmula y volvemos a despejar todo en función de D, que es nuestra variable que no conocemos, y tomamos como agrupación R2 y R3. A la ecuación del medio no es la que nos interesa en este momento. Después tomamos una segunda medida, voy a pasar a la diapositiva. Esa medida es la que tomamos con R2 y R3', y volvemos a utilizar la resistencia sana, y nos sirve para reemplazar todo de nuevo en la misma ecuación del principio, siempre usando todo en función de D. Como todo nos queda en función de D, nos queda R3 por R3, que será nuestra resistencia original, R2 y R3', que son las resistencias que ya han sido modificadas con el próximo circuito, y la longitud, que sería la longitud total de nuestro circuito. Y bueno, eso sería todo sobre el puente de Murray, incluido nuestra exposición. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ahí va a compartir pantalla nuestro compañero Mariano, profe. Sí, ahora, ¿quién sería? ¿Soria? Vamos, Díaz, Mariano Díaz. Díaz y Espeche. Tema de resistencia menores a 1 ohm, profe. Ahora comparto. No sé. Ahí se ve bien, perfecto. Bien, nosotros vamos a hablar sobre las mediciones de resistencias menores a 1 ohm. Los integrantes son Díaz César Enrique, yo, Díaz José Mariano y Espeche Isaías David. Bien, cuando intentamos realizar mediciones de resistencias menores a 1 ohm, muy difícilmente lo podremos hacer con un multímetro. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que los límites de medición de un multímetro son de 1 ohm, por ejemplo. Y las resistencias menores a 1 ohm no sería exacta la medición que realiza. Por eso es que lo que pasa es que
las puntas de prueba del multímetro se suman, o sea, o son mayores a la resistencia que estamos midiendo, y el problema se irá agravando a medida que la resistencia sea mucho más pequeña. Cambia de diapositiva, amigo. Para realizar estas mediciones podríamos utilizar un multímetro de banco que es mucho más preciso, o si no, utilizar un método alternativo. Cambia de diapositiva, Mariano. Utilizar un método alternativo que sería como una fuente de corriente constante conocida para producir, bueno, una caída de tensión en la resistencia y así calcularla con la ley de Ohm. O sea, esto no es más que hacer circular una corriente conocida por la resistencia, calcular la caída de tensión y mediante la ley de Ohm calcular el valor de la resistencia fácilmente. Bueno, profesor, mi nombre es Díaz César Enrique y bueno, le voy a hablar un poco sobre el puente Thomson, también llamado Kelvin, y es una modificación del puente Weinstein. Bueno, este proporciona un incremento en la latitud mucho mayor a la hora de medir resistencias que están por debajo de un ohm. Bueno, acá en la figura que estamos viendo, en el circuito del puente, ¿se me escucha, por favor, verdad? Sí, perfecto. Perdón, pensaba que... Bueno, acá como en el circuito que estamos viendo es un circuito de puente de hilo representado por la resistencia RI. Esa resistencia que vemos ahí, la que está ahí abajo, la RI, esa representa la resistencia del alambre de la conexión, la R3 a RX. Ahí si se conecta el galvanómetro en el punto M, R3 se va a sumar a RX, resultando una indicación por arriba de RX, del valor de la resistencia de RX. Cuando se conecta en el punto N, RI se suma a la resistencia de la rama 3, ya que esta última indicará más de lo real. Y si el galvanómetro se conecta en el punto P, de tal forma, va a ser que la relación de la N, de N a P y de M a P igual a la razón de la resistencia R1 y R2. Eso se necesita para que en las dos ramas haya una equivalencia. La siguiente manera. Bueno, llegamos a las fórmulas, que es lo que estábamos hablando, que se necesita una equivalencia entre los tramos RNP y entre los tramos RMP. Bueno, acá seguimos con la ecuación de equilibrio. Va a quedar mejor postulada con Rx más NP. Y ahí hay un divisor de tensión entre las resistencias R1, R2, R3 y RNP. Bueno, la sustituyemos y mejor operando nos queda ya que la ecuación 714 es lo que es la ecuación de equilibrio ya completa para el puente de Wellington. Y se le ve el efecto de la resistencia RI y ya está eliminado, porque ya cuando se le elimina, cuando ya se la conecta en el punto P. La siguiente, Mariano. Bueno, este es el puente doble. Es el puente doble Thomson o doble Kelvin. Este puente lo que hace, el término doble puente, digamos, se usa debido a que el circuito contiene un segundo juego de rama de relación. El segundo conjunto de ramas marcada A y B en el diagrama se conectan al galvanómetro en el punto P. Y con el potencial apropiado entre M y N, lo que elimina el efecto de la resistencia, es lo que elimina el efecto de la resistencia RI.
Una condición establecida inicialmente es que la relación de las resistencias entre A y B debe ser la misma para que la relación de RI y R2. Lo siguiente ya, Moreno. Has vuelto al revés. Creo que va ya. A lo mejor lo repetí sin querer. ¿Ya hablaste de eso? Sí, sí, Está sí, bien, eso es lo perdón. que hablé primero. Bien, ahora voy a hablar yo, Díaz Mariano. Voy a hablar sobre el método de medición de resistencias a 4 puntas, también conocido como el método de Kelvin. Este método es de los más utilizados para determinar la resistividad y la conductividad de una muestra. Proporciona una exactitud superior, generalmente cuando medimos resistencias inferiores a 1 ohm. Como podemos ver, consta de 2 circuitos. Por el circuito exterior se hace circular una corriente, mientras que por el circuito interior prácticamente no va a haber ninguna circulación de corriente, y esto es debido a la alta resistencia que aportan los voltímetros modernos. La tensión que este voltímetro mida en el circuito interior está dada en esta ecuación. Tenemos un voltaje con un supraíndice positivo, en donde cada épsilon representa la tensión en cada contacto de las uniones. El supraíndice positivo va a indicar que la circulación de corriente va en sentido horario, y de esta misma forma en la ecuación de abajo el supraíndice negativo indica que la corriente va en sentido antihorario. Ahora, si quisiéramos obtener el valor de resistencia a partir de estas ecuaciones, solamente tenemos que restarlas para obtener esta ecuación de aquí. De esta forma vamos a obtener 2 ecuaciones, las cuales se aclaran. Y finalmente, tomando la diferencia de estos potenciales ya medidos, podemos anular el efecto que producen los potenciales de contacto, y así obtenemos la resistencia. Aquí tenemos un gráfico un circuito más detallado. Entonces podemos observar que este método de 4 puntas, o el método de Kelvin, nos permite eliminar el efecto de las resistencias en los cables y potenciales contactos simultáneamente. Y también nos permite evaluar la magnitud de estos potenciales. Aquí tenemos un ejemplo, podemos ver los cables que conforman las 4 puntas del método de Kelvin. Bueno, profe, sigo hablando un poco más de las aplicaciones. Bueno, para este tipo de resistencias pequeñas, muchas veces muchos equipos electrónicos comerciales y bueno, también particulares, se los utiliza como cables, ya que pueden ocupar un lugar en la placa y como que no pueden influir mucho dentro del circuito debido a su baja resistencia, porque le puede servir para el comprador, más particularmente para el particular el que lo diseñó, para poder agregar ahí otro tipo de resistencia que le pueda hacer habilitar otro tipo de circuito. Todo esto hace el pedido, digamos, el comprador, que ya de su lugar se usan, bueno, son resistencias que se usan del orden de 1 a la menos 10 ohm. Por eso es que se les toma como simples cables. Bueno, dentro de los circuitos, para cuando sea necesario. Las resistencias con valores de 0,25 ohm las encontramos en el equipo de audio que actúan como protección de la parte amplificadora del audio. Las de 1 ohm generalmente se usan como fusibles también, son como las llamadas fusibles hilo. Y bueno, comercialmente las encontramos en las placas madre de las compu, los sistemas de audio, también en circuitos conversores de analógico a digital o digital a analógico, en los televisores y bueno, muchos circuitos en general, por lo que tiene mucho más uso, por lo que algunas veces se lo usa muchas veces como cables también, ya llamado, como ya lo hemos mencionado, profe. Creo que eso sería todo, profe, sobre el tema nuestro, porque... Perfecto, está bien, chicos. Antes que inicie el otro grupo, les comento, todas estas modificaciones que han hecho a los trabajos, lo van a poder subir a la página. Yo ya voy a habilitar lo que sería ahí en método de medición un nuevo link donde voy a poner
qué sé yo, presentación corregida, ¿sí? De que una vez que terminen todos, lo van a poder subir ahí. ¿Quién seguiría ahora? Yo, profe, ya comparto. Almeida. Sí, sí, ya comparto. Y usted, el tema es... El método de Murray. Bueno. Listo. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, adelante. Bien. Bueno, sabemos que por muchas circunstancias la aislación entre los conductores de una línea eléctrica o de los conductores con respecto a tierra puede no ser perfecta. Siempre existe un punto de mínima aislación cuya importancia depende del valor de la resistencia de aislación. Cuando en una línea de transmisión, ya sea monofásica, trifásica, con o sin neutro, se comprueba que existe un defecto en la misma se debe reparar en forma inmediata para evitar interrupciones. Esta reparación hace necesario localizar el lugar del defecto para el cual se emplean varios métodos, cada uno depende del tipo de avería. Los casos de avería más comunes es que cuando uno o más conductores se han puesto a tierra mientras que los demás están en buen estado, cuando se produce un cortocircuito por el contacto entre dos o más conductores o cuando uno o más conductores están cortados. En la mayoría de los casos, el lugar de la avería no es visible, por lo que su localización por simple inspección presenta serios inconvenientes. Para solucionar dicho inconveniente se han ideado varios métodos de medida que permiten ubicar el punto de falla, pudiendo ser el proceso simple o complejo, dependiendo de ello fundamentalmente de la longitud de las líneas y de la simultaneidad de los efectos que se presenten. Si tenemos fallas de los dos primeros tipos mencionados, se emplea para su localización el método de los puentes y para el otro tipo se utiliza el método de las medidas de capacitancia. Para el método del puente siempre es necesario emplear uno o más conductores auxiliares que se unen en el extremo alejado del conductor averiado. En el caso en que tenemos un cable formado por varios conductores, se puede utilizar como conductor auxiliar uno de ellos naturalmente no averiado, con la consiguiente ventaja de tener la misma longitud y sección que los mismos, lo cual simplifica notablemente las operaciones. Para la localización de la falla por puesta a tierra se utiliza el método de los puentes, distinguiéndose dos métodos fundamentales que son el método de Murray y el método de Barley. En ambos métodos se utiliza como elemento fundamental de medida un puente similar al de Weston que contiene en dos de sus ramas resistencias calibradas y en las otras dos de sus ramas el conductor averiado y en parte el conductor auxiliar, y según el método eventualmente una resistencia calibrada, completándose el puente con la fuente de energía y el galvanómetro. Acá tenemos dos casos, tenemos cuando tenemos dos conductores de igual sección, longitud y material. Si tenemos el conductor B, de B a B', que es de largo 1, que se ha puesto a tierra en un punto F, se toma el conductor auxiliar del mismo largo, o sea, desde A a A', conectándolo así como se observa en la imagen, y cortocircuitando los extremos A' y B' mediante una barra de cobre de resistencia despreciable, variando las resistencias R1 y R2 hasta que el galvanómetro indique 0, se tendrá la condición de equilibrio del puente. Como se puede observar acá, llegamos a la ecuación de equilibrio y operando, ya que tiene la misma sección y la misma resistividad, podemos anular y despejando obtenemos la distancia D en función de valores conocidos. Si invertimos las conexiones, ahora poniendo el conductor en falla en A y el conductor sin fallas en B, así como se puede observar, se obtendrá para la condición de equilibrio con los nuevos valores R1' y R2'. Volvemos a encontrar la ecuación de equilibrio, simplificando, porque al igual que en el anterior tenemos la misma sección y la misma resistividad, llegamos a la ecuación para obtener la distancia.
Esta última expresión nos indica que cualquiera que sea el punto al cual se conecta el conductor averiado, siempre se puede utilizar la primera ecuación, siendo el resultado la distancia d. Y bueno, en el primer caso, el resultado de la expresión tenemos en la primera ecuación, si no, tenemos que el resultado de la expresión será la diferencia con el doble de la longitud. Después tenemos el caso cuando tenemos dos conductores de distinto material y distinta sección. En este caso, si el conductor sin falla es de diferente material o sección que el conductor averiado, puede determinarse la distancia de la falla realizando dos mediciones, además de necesitarse un tercer conductor. El motivo fundamental de las dos mediciones es para poder eliminar las ecuaciones resultantes, los elementos característicos de los conductores como sección, resistividad, cuyo conocimiento no siempre es accesible en estos casos. Tenemos la primera ecuación que se realiza con la primera medición. Tenemos obtenemos la primera ecuación que sería R2 por ρ por D sobre S igual a R1 por ρ' sobre S' por 1, que sería en este caso sería L, la longitud, más ρ sobre S por 1 menos D. Bueno, operando bien todo eso, ya que conocemos los valores característicos ρ', S y S', nos podemos permitir determinar la distancia D. En caso de no conocer las secciones y las resistividades, tenemos en función de la R1' y la R2', bien, ahí llegamos a la ecuación de R1 igualando, bueno, operamos y llegamos a la ecuación D, que vemos que queda en función de la resistividad y de la sección, además de la resistencia R1 y R2'. Y bueno, eso era lo que había encontrado. Traté de conseguir más sobre los errores y eso, pero no pude conseguir. Bueno, al pelo, gracias. Voy ¿Quién a dar, seguiría? si no hay ningún grupo, me gustaría dar a mí. Bueno. ¿Usted qué es lo que va a poner? Parámetros de una fuente de alimentación. Bien. ¿Cómo no? El pelo. Adelante. Bien, para comenzar, me presento, mi nombre es Lobo Ángel Thiago, y bueno, voy a hablar del tema de parámetros de una fuente de alimentación. Bueno, para comenzar hablando del tema, primero hay que preguntarnos qué son las fuentes de alimentación. Bueno, la fuente de alimentación es un dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente de las líneas eléctricas en corriente continua, la cual se van a utilizar en diferentes dispositivos electrónicos, suministrando diferentes extensiones requeridas por los componentes, incluyendo protección entre frentes eventuales inconvenientes por el suministro eléctrico. Un claro ejemplo sería la sobretensión. Bueno, las mediciones que vamos a analizar son la regulación de línea, la regulación de carga,
ripple y ruido, tiempo de recobro al transistorio, la estabilidad y el coeficiente de temperatura. Para realizar las mediciones debemos de contar con el siguiente circuito, donde contaremos con los siguientes elementos. Un autotransformador que se usa para provocar variaciones en la entrada de línea. Un osciloscopio que se utilizaría para visualizar los niveles de componentes alternas y para ver si las señales son debidas a la fuente o a las señales espurias o interferencia interferencia de otros elementos. Un voltímetro digital que serviría para visualizar las diferentes tensiones durante los tiempos de recobro. Un voltímetro de corriente alterna de verdadero valor eficaz para medir el ripple y tener bueno, comúnmente se le debe tener una sensibilidad de 100 microvoltios. Y bueno, una carga que debe ser de valor exacto y con suficiente capacidad de disipación de la potencia máxima entregada por la fuente, con fin de evitar variaciones de su valor. Las precauciones que se deben tener en cuenta para realizar los ensayos son no usar reguladores de tensión de línea, ya que pueden deformar o distorsionar las señales de entrada de la fuente. Todos los elementos de medición deben estar conectados por pares de cables separados y trenzados entre sí, para evitar captar señales indeseadas e influencia de otros instrumentos. Otra precaución sería conectar los instrumentos lo más cerca posible a los terminales de la fuente y con cables cortos y trenzados. Y bueno, otra precaución sería previo al ensayo, realizar una comprobación sobre los niveles de captación de las señales espurias por parte de los sistemas armados para medición, lo cual una vez armado completamente el sistema, se debe apagar la fuente y observar con el osciloscopio los niveles de corriente alterna en cada uno de los terminales de salida de la fuente del estudio. Y bueno, durante el ensayo, la tensión debe ser constante y el control de corriente debe estar a su valor máximo. Este control afecta los niveles de ripple y pueden producir bloques de niveles de salida por debajo de los especificados. Bueno, para el ensayo de regulación de línea, la regulación de línea es el cambio producido en la tensión de salida de la misma como consecuencia de un cambio de la tensión de línea dentro de un rango dado, manteniendo constantes las demás condiciones de trabajo de la fuente. Bueno, para realizar este ensayo hay que tener en cuenta un procedimiento. Colocar el valor nominal de la tensión de entrada en el autotransformador. Colocar el valor nominal de la tensión de entrada en el autotransformador, cerrar la llave LL1 de modo que la carga colocada a la salida sea nominal. Encender la fuente, tomar el valor de tensión de salida en el voltímetro digital y variar la tensión de salida del autotransformador, un valor de tensión de entrada, por arriba o por debajo de la tensión de línea nominal dentro del rango especificado. Leer los valores de entrada de la tensión de entrada y la salida por el voltímetro digital. Bueno, para este ensayo se recomiendan hacer distintos
se recomienda trabajar con diferentes tipos de valores de corriente de salida y variando la carga. Y bueno, cabe aclarar que al menor cambio de salida para un cambio dado en la entrada, la fuente será de mayor calidad. Y como podemos ver, tenemos la siguiente fórmula. La regulación de línea es igual a la variación de la salida sobre la variación de la entrada. Bueno, para el ensayo de regulación de carga, es una medida de la capacidad de la fuente de tensión de mantener constante su tensión de salida ante las variaciones de la carga conectada a ella. Es decir, ante las variaciones de calidad de corriente, se debe proporcionarle al circuito que se está alimentando. Bueno, cuando mejor es la calidad del regulador de la fuente, menor es la regulación de la carga. Y bueno, para este ensayo se deben realizar el siguiente procedimiento. Se debe colocar en valor nominal la tensión de entrada en el autotransformador. Retirar la resistencia de carga para trabajar en un ensayo en cortocircuito, en circuito abierto. Encender la fuente y tomar el valor de la tensión de entrada y la corriente de salida. El valor de la tensión de salida a través del voltímetro digital. Conectar la carga nominal y cerrar la llave LL1 de modo que la carga colocada a la salida sea nominal. También el valor de la tensión de salida. En esta condición, el voltímetro digital y la corriente de salida también. Bueno, para este ensayo se deben producir variaciones en la resistencia de carga, desde el circuito abierto a máxima carga y leer los valores de corriente de tensión y salida. Bueno, con respecto al ripple, el ripple es el valor residual de alternas superpuestas sobre el nivel de tensión de salida de continua entregada por la fuente. Se expresa en valor eficaz o preferiblemente en valor pico a pico. Este nivel de zumbido ripple es un valor indeseable que afecta o puede interferir en los circuitos que son alimentados por esa fuente, especialmente en circuitos de audio y lógicos. Bueno, en sí, el ruido es un concepto muy conocido. Se le denomina ruido como a los impulsos de corta duración y aleatorios causados por las conmutaciones, interferencia o acoples de masa. Bien. Para la medición del ripple, hay que verificar que no hay tensiones de modo común que afecten a la lectura del ripple. Hay que asegurar una sola conexión de tierra y uso de un osciloscopio diferencial y cables dobles blindados. En este caso, los cables de conexión deben ser cables blindados de 2 conductores. El blindaje debe conectarse solo en el extremo de la fuente, al punto donde la fuente tiene su toma tierra. Esto evita que se formen lazos cerrados de corriente que al circular por el blindaje generen interferencia en los conductores centrales. Bueno, otro punto sería colocar la carga nominal para máxima salida de corriente. El ripple aumentará a medida que se exige la fuente, de modo que a máxima corriente mayor será el ripple leído. Leer el valor
pico del Ripple con el osciloscopio y eficaz con el voltímetro del verdadero valor eficaz, ya que el Ripple tendrá una forma de diente sierra debido a que la carga y descarga del capacitor del filtrado. Bien. A tener en cuenta, el osciloscopio debe tener una entrada diferencial flotante, no de referencia al chasis o tierra eléctrica. En este caso, es previo a hacer cualquier medición, se debe verificar el rechazo a modo común de la entrada del osciloscopio, por lo cual se desconecta la fuente de alimentación de línea y se cortocircuitean los terminales de la entrada de la fuente y se deberán verificar la presentación en pantalla, en lo cual si es más chica, es una línea recta. A partir del valor leído en un instrumento de lectura del verdadero valor eficaz, se puede calcular el valor pico de la señal y comparar ese valor con el leído, con el osciloscopio. Los voltímetros normales están calibrados para leer el valor eficaz de una señal senoidal, de modo que no indicaran el valor eficaz correcto para señales no senoidales puras. Bueno, para una señal triangular se tiene el siguiente análisis. Para una onda de diente sierra se tiene que el valor, que la tensión pico a pico es igual a 3,464 por el valor eficaz, siendo el valor eficaz igual a 0,577 valor de tensión pico. El Ripple es una fuente, el Ripple en una fuente se asemeja a una señal triangular, lo que nos indica el valor eficaz del Ripple debe ser menor a la mitad del valor pico medido por el osciloscopio, estando generalmente entre 1/3 y 1/4 del valor pico pico. Bueno, para la medición del ruido se deben usar el osciloscopio de gran ancho de banda, generalmente mayor a los 20 MHz, reemplazar los cables blindados o trenzados por línea de transmisión y usar capacitores de desacople de continua para observar solo los componentes de alta frecuencia. Y bueno, podemos ver el siguiente circuito. Bien. Bueno, se usan cables coaxiales conectados a cada una de las salidas más y menos de la fuente y los extremos de los cables AB del osciloscopio. El osciloscopio configura como ADD para tener una señal de los niveles de alterna en los terminales más y menos. Bien. El valor de tensión pico a pico leído se multiplica por 2, ya que las dos resistencias de 50 ohmios actúan como divisor de tensión por 2. Bueno, el tiempo de recobro a los transistorios, bueno, en una fuente que se entrega valores de tensión y corriente dentro de las especificaciones nominales de trabajo, al ser sometida a un cambio brusco de carga, presentará una variación momentánea de los valores de salida, por causa del valor inductivo de su impedancia de salida. Mientras menor sea el tiempo de recobro, mejor responderá la fuente a los cambios bruscos. A esta capacidad de respuesta se denomina como tiempo de recobro a transistorios. Para su medición se tendrá en cuenta que, primer punto, se alimenta con el valor nominal de entrada y posiciona los controles para la salida de tensión y la corriente nominal sobre una carga resistiva pura de disipación adecuada. Otro punto, se configura el osciloscopio y se comienza a leer el valor nominal de tensión. Otro, se hace la conmutación y se observa en el osciloscopio la respuesta. Se ajusta los controles del osciloscopio para mejorar la determinación del tiempo y la amplitud del pulso de recobro. Se determina el tiempo de recobro para el 50% de la tensión final.
y determinar la impedancia dinámica de salida leyendo los valores iniciales de corriente y tensión de salida y valores de tensión y salida de tensión y corriente final. Medición de estabilidad. Bueno, la estabilidad es el cambio del valor de la salida nominal por efecto de la temperatura interna durante las primeras 8 horas posteriormente al periodo de calentamiento de 30 minutos. La medición debe hacerse con una fuente dentro de una caja térmica libre de la corriente de aire que modifica la temperatura. Dentro de ella deben colocarse un termómetro a fin de registrar la temperatura a la cual está sometida la fuente. La resistencia de carga debe estar colocada externamente para evitar que el calentamiento dentro de la caja y además debe ser estable y de alta disipación. La medición debe hacerse con un dispositivo de almacenamiento de datos con el fin de visualizar los cambios de tiempo. Bueno, ingeniero, hasta aquí llego, digamos, con la exposición. Muy bien, Lobo, muy bien. Gracias. Un nervio, sinceramente. ¿Por qué? Sí, está bien. Ya después, de forma particular, les voy a hacer algunas observaciones, pero está bien. Sí, era lo que yo quería. Sí. Yo les cuento, ya que hacemos una especie de paréntesis para que hasta que continúe su compañero. Es muy importante que usen los términos adecuados a la hora de hacer las exposiciones. Desde ya les comento algo. Lamentablemente no hemos podido hacer uso de los laboratorios, ¿sí? Porque, bueno, no me han dado a mí las condiciones adecuadas que yo pedía para que podamos asistir. No ha habido un consenso en el departamento, por lo tanto, yo les comento algo. En función de los trabajos que ustedes presenten, en función de la asistencia, bueno, aquellos que hayan tenido problemas para unirse 1, 2 clases, 3 clases, bueno, contempladas, pero todo lo que hayan puesto en la plataforma yo lo voy a analizar y en función de eso voy a darles la regularidad. No creo que haya, digamos, la posibilidad de obtener lo que sería la exhibición de la materia, porque como les digo, no hemos tenido la parte práctica. Esta es una materia netamente práctica y bueno, yo lamentablemente no he podido evaluarlos a ustedes en ese ámbito. Por lo tanto, como les digo, yo voy a tratar en estos días de subir ya la nota final que implicaría la regularidad. Está claro, ¿no? El tema del examen, ¿sí? No es complicado, pero sí exige que ustedes manejen todos los conceptos que hemos dictado durante la materia. El tema central son los instrumentos analógicos y el osciloscopio y el generador de señal. ¿Sí? No voy a tomar temas que no hayamos puesto así es que eso quería decirles, digamos, como para que les quede claro sobre cómo van a obtener la regularidad y, bueno, eventualmente cómo vamos a cerrar este año. ¿Sí? Aquellos que tengan que completar cosas, bueno, aprovechen. Yo la nota final la voy a pasar más o menos a mediados de diciembre. ¿Sí? Profe. Sí, diga.
Y no se puede hacer tipo como un proyecto, algo, y presenta en una mesa de finales, y si está bien para que no pase la promoción, ¿no hay esa posibilidad? Mire, Es que yo veía que había así, digamos, en otras materias. Sí, la verdad que tendría que consultarlo con mis otros colegas, pero hemos estado charlando y, por ejemplo, yo les voy a ser sincero, esta virtualidad tiene muchos defectos. Hay que hacer un mea culpa, no por ustedes, sino por el sistema en sí. Y la verdad que dar una promoción cuando no hemos podido, suponete, asistir, por decirte algo, 3 veces al laboratorio y verlos a ustedes manejar el instrumental, no nos parece adecuado, ¿sí? Es cierto que ustedes podrían presentar un proyecto, ¿sí? Pero básicamente ese proyecto yo tendría que evaluar, digamos, cómo han realizado las mediciones. Cuando ustedes van al laboratorio, tanto el docente que les habla como el ayudante, verificamos, por ejemplo, detalles, cómo toman un tester, cómo realizan la medición utilizando un osciloscopio, cómo es cómo es el manejo de los controles. O sea, nosotros tenemos que verificar eso. Y en función de eso, se da aprobada la parte práctica. Fíjense que en esta situación, por darle un detalle, apenas conozco la cara de algunos porque han puesto la foto, y hay otros que por X causa ni siquiera han puesto eso, conozco un nombre nomás, ¿sí? Entonces, la verdad que a mí no me parece adecuado dar la promoción de una materia. Y en cambio, cuando ustedes van a rendir, por ejemplo, me ha pasado en las últimas mesas, ahí verdaderamente trato de saber por lo menos si los conceptos lo tienen claro. Se imaginan que en esta situación tampoco sería lo más adecuado solamente rendir, porque vuelvo a repetir, yo no tengo la certeza de que ustedes aprendieron a manejar el instrumental, que es lo que se busca en la asignatura. Por eso no creo que haya una posibilidad con elaboración de un proyecto, porque esta materia no es lo mismo que, por decirle algo, otra en la que ustedes tienen que demostrar que se les ha dado una consigna y la resuelven, ¿sí? Que eso podría ser, como vos decís, elaboración de un, qué sé yo, de un circuito controlador, por decir algo. Bueno, yo necesitaría que hagan las mediciones sobre ese circuito, ¿sí? Y para eso se necesita tiempo. Por eso yo no sé todavía cómo se va a implementar el año que viene, y bueno, sería cuestión de ver, capaz que se puede hacer una asistencia al laboratorio y ahí yo les puedo evaluar y bueno, ya tendríamos que ver si se puede armar como una especie de promoción posterior a este año. Pero por ahora, yo este año voy a cerrar con la regularidad de ustedes. ¿Cómo? A ver, espere, ya estamos medio pasados con los tiempos. ¿Les parece continuar mañana con el resto? ¿A las 7? Sí, ¿Puede ser? Bueno, nos conectamos a las 7 mañana, ¿puede ser? Bien, bueno, gracias. Chao, hasta luego, Hasta profe. luego, Hasta profe. luego.